bien de la sustancia blanca, mal delimitado, a veces microquístico. Los del cerebelo con frecuencia presentan cavidades mayores. Muy bien, la microscopía, típico en el astrocitoma fibrilar isomorfo grado 2, células tumorales de tipo astrocítica, mediano tamaño, de leve a moderada diferenciación, atípicas, no hay mitosis, ¿no? Y es una trama fibrilar fina y laxa. Ese es en el típico en astrocitoma fibrilar isomórfico. El astrocitoma pilocítico, en general de grado 1, predomina una densa trama de fibrina y fibras de Rosenthal. Pregunta de examen. Y en el astrocitoma juvenil típico del cerebelo es de esta variedad, otra variedad, astrocitoma geminóstico, tendencia a generación maligna. Estos son los grados de diferenciación de WO. Esto siempre van a ver ustedes cuando vean una patología. Los grados. Después en otros cánceres, cualquier tipo, hay etapa. El grado es diferente, el grado nos lo da el patólogo. El grado es, porque a veces dicen, no, doctora, ¿qué grado es? ¿Grado 1, 2, 3 o 4? Pero no, se malinterpreta con etapa. ¿Ya? El grado va a depender de la patología que te pongan. En este caso, el 2, mínima hipercelularidad, anaplasia, pocas o ninguna mitosis. En el anaplásico, hipercelularidad moderada con anaplasia y mitosis frecuente. Y en el glioblastoma multiforme, que sí es muy, muy mal pronóstico, destrocitoma anaplásico más necrosis. En el astrocitoma difusamente infiltrado encontramos el difuso, anaplásico y el multiforme 1, 2 y 3, grado 3. Es un tumor mal delimitado, como vemos en esta foto. Es un astrocitoma de hemisferio cerebral, incremento de células gliales, pleomórfico. Hay transmisión de microscópica entre el tejido normal y el tumor no se distingue muchas veces. Aquí tenemos también otra imagen de un astrocitoma del tallo encefálico, en la microscopía. Fibrilar grado 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un ligero aumento de celularidad glial, leve pleomorfismo nuclear y un fondo fibrilar en el astrocitoma de bajo grado. Pero en el astrocitoma de alto grado, siempre en patología y en biología molecular, que bueno, no sé si lo han llevado, bueno, creo que eso lo llevan al inicio de la carrera, pero no va enfocada en esto muchas veces, va enfocada en otras cosas. Pero actualmente en oncología manejamos lo que es la biología molecular y se hace estudios mutacionales a la muestra de una patología. Entonces nosotros ahí descubrimos factores de riesgo genético, factores para la recurrencia, alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo. En este caso, en los astrocitomas hay de bajo y alto grado. Este alto grado está relacionado a mutaciones que pueden ser genes supresores de tumores RB y P16. Incluso estas mutaciones van a estar involucradas en el P53. Este P53 es factor de riesgo de mal pronóstico o mala evolución de la enfermedad y no respuesta a ningún tratamiento. En este campo pueden verse numerosas células gemistocíticas con abundante citoplasma eosinófilo brillante. En este caso, en el astrocitoma anaplásico grado 3. Este astrocitoma tenía áreas densamente celulares con núcleos adosados, pleomorfismo nuclear moderado y aumenta la actividad mitótica. Hay bastante mitosis. Sin embargo, no hubo necrosis ni proliferación endotelial. Astrocitoma con áreas densamente celulares con núcleos adosados, pleomorfismo nuclear moderado y aumenta la actividad mitótica, ¿no? Y dentro del astrocitoma pilocítico, a ver un momento, porque están que me... Ya. A ver.
Disculpen. También compartir. Ya está. Muy bien, entonces, en el astrocitoma pilocítico, este sí es más frecuente en niños y adultos. Podemos diferenciar con el otro astrocitoma, crecimiento muy lento, localización principal al cerebro, y la macroscopía se caracteriza porque es lesiones quísticas delimitadas, incluso duras, poco móviles. Estas células bipolares con extensión como pelos, ¿no? Acá vemos características microscópicas. En el glioblastoma multiforme, como verán, la frecuencia es mucho mayor que en las anteriormente, en un 50% gliomas y 25% de tumores primarios. Frecuentemente, pregunta de examen en el glioblastoma multiforme, edad en adultos, sexta edad de la vida, 60 años, predominio en varones. La localización es mayor en hemisferios cerebrales, lóbulos frontales, con más frecuencia de un lóbulo. La macroscopía, vemos que es un tejido infiltrante aspecto abigarrado con focos hemorrágicos y necróticos. No es rara la infiltración del hemisferio contralateral por el cuerpo calloso. En este caso hay una imagen de mariposa. El glioblastoma multiforme se podría parecer a un astrocitoma fibrilar, pero presenta necrosis y proliferación vascular. Además de ello, es pseudoempalizada, gliomastosis cerebral, cuernos glomeruloides, y la necrosis presenta un patrón de serpentina. Aquí, por ejemplo, vemos el glioblastoma multiforme, con esa lesión en el hemisferio, ¿no? Tejido heteromorfo que puede predominar focos de alta celularidad, redondas, anaplásicas, focos subcelulares similares a las células de nuestro estómago y células plemórficas con células monstruosas. Hay necrosis, como vemos incluso en la macroscopía, y gran proliferación vascular en fosas de asas, ovillos y bandas. Hay glioblastomas primarios secundarios a la laminación de astrocitomas, en este caso un glioblastoma multiforme de grado 4. Son altamente las células a la microscopía pleomórficas, de núcleo irregular, no tienen un patrón hipercromático y actividad mitótica enérgica. La necrosis es característica, como lo hemos visto, del glioblastoma. Las áreas necróticas se ven en un patrón serpentino, como lo vemos acá, y alrededor de la periferia en las áreas necróticas creando una pseudopalizada. Aumento mayor de muestra pseudoempalizada nuclear, agregación de células tumorales alrededor de la periferia. También vemos que la proliferación endotelial es otra característica de un glioblastoma. Se muestra vasos glomeruloides, vasos con múltiples luces, multicapa endotelial con hiperplasia endotelial. Los cambios son impulsados por el factor de crecimiento endotelial, que es el VIGIG, secretado por el tumor como respuesta a la hipoxia. Por eso hay necrosis. Los oligodendrogliomas son un poco menos frecuentes a los glioblastomas. Son del 5 al 15% más frecuente a partir de los 40-50 años. Sustancia blanca de hemisferios cerebrales, masas grises, como vemos incluso en la macroscopía más abajo, bien delimitados. Los otros eran irregulares, con quiste, hemorragias focales y calcificaciones. En este caso, proliferación de células de cromatina glandular con halo claro alrededor y proliferación de vasos capilares anastomosados. La calcificación es aún en el 90% de casos. Estas se encuentran a nivel del hemisferio cerebral con predilección por la sustancia blanca. ¿Ok? Cuando son, en este caso, son lesiones oligodendrogliomas, son muy frecuentemente localizados. ¿Ok? Y el tratamiento en este caso, en los oligodendrogliomas, va a conllevarse como primer tratamiento un tratamiento con cirugía. Además de ello, vemos que el paciente va a tener un trastorno neurológico bastante marcado, y podemos encontrar acá a nivel molecular en los oligodendrogliomas
alteraciones en marcadores tumorales como por ejemplo el IDH y a nivel de la codelección del IP19Q. El estándar de tratamiento, que es pregunta de examen también, es cirugía, radioterapia y la quimioterapia. Muchas veces la quimioterapia puede ser endovenosa o bioral, ¿ok? Entonces, la resección quirúrgica es el paso inicial del tratamiento. Va a depender mucho del grado, como les comentaba en estos oligodendrogliomas. Ya saben que si es de grado 2 o grado 1, bajo grado, los pacientes a veces tienen su tratamiento de cirugía, e incluso algunos no reciben radioterapia, otros casos sí, pero en el grado 3, por ejemplo, sí se necesita combinar todos los 3 tratamientos, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Esa es la diferencia. Aquí vemos que los oligodendrogliomas están compuestos, los tumores están compuestos por láminas de células regulares con núcleos esféricos y contienen finamente granular, cromatina finamente granular, similar a los oligodendrocitos normales. ¿Ya? Tiene una red delicada de capilares anastomóticos, la calcificación está al 90%, y se consideran estos oligodendrogliomas lesiones de grado 2, según la OMS. Acá vemos, por ejemplo, en la microscopía, células uniformes separadas en lóbulos por un estroma fibrovascular, ¿no? Son redondas las células, uniformes, núcleos de colección central. Oligodendrogliomas. Entonces están divididos. El ependinoma es una enfermedad un poco menos frecuente, muy menos infrecuente a los oligodendrogliomas, a los glioblastomas, a los schwannomas incluso. En este caso la frecuencia es un 5%. Estas se van a formar, es un tumor primario, ¿no?, que se origina en el cerebro, en la médula espinal, y estas se forman a partir de las células ependimarias. ¿Okay? Estas células ependimarias sabemos que recubren a los ventrículos y el conducto central de la médula, y va a depender mucho de la localización. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la lesión está en el cerebro y no en la médula espinal, van a haber náuseas, vómitos, visión borrosa, convulsiones. Pero si está en la médula espinal, puede haber dolor de espalda, de cuello, debilidad en las extremidades, alteración de esfínteres. Ya hemos visto cuando hay una compresión por un tumor en el nivel de la médula, problemas del equilibrio. Cuando se desarrolla estos ependinomas en niños, se va a localizar en el cerebro, a menudo en el cerebelo, ¿ya? Y siempre en su mayoría es maligno. Pero si estos ependinomas se desarrollan en la médula espinal, pueden ser benignos, y la característica es que se desarrollan más frecuente en adultos. Muy bien, y de alguna forma su característica de origen se relaciona, porque su origen es desconocido, se relaciona con afectaciones genéticas como la neurofibromatosis tipo 2. Sabemos que todos esos tumores, inicialmente cuando por ejemplo viene un paciente y te dice, ¿no?, doctor, me duele la cabeza, doctor, tengo la visión borrosa, doctor, me duele mucho el cuello, doctor, esto, lo otro, o tengo inestabilidad para la marcha, en su mayoría podemos pensar en un ACV, ¿no?, isquémico, hemorrágico y demás. Hacemos la tomografía sin contraste, pero siempre cuando pensamos en un tumor, sin contraste pensando en una hemorragia, pero si pensamos en un tumor, lo mejor y lo estándar, el gol estándar del estudio es la resonancia de cerebro con contraste. Incluso algunos piden multiparamétrica, ¿no? Te da todos los parámetros de cortes que tú necesitas. Claro está que ustedes como médicos generales que hagan una tomografía, si ustedes piensan en un tumor, por eso tienen que hacer unidad clínica, averiguan, ven la anamnesis, ven que hay inestabilidad para la marcha, visión borrosa, cefalea, el paciente ya lo tiene bastante tiempo, ¿no? No es agudo, porque una hemorragia, un ACV isquémico o hemorrágico es agudo,
pero un tumor es un poco progresivo, un poco crónico, ¿no? Entonces ustedes deberían pedir con contraste. La tomo si es que no tienen resonancia, pero si tienen resonancia sería mejor resonancia. ¿Ok? La macroscopía de un ependinoma, pues masas sólidas o papilares, tejido grisáceo, granuloso, frecuente transformación quística, a veces con calcificaciones. Y a la microscopía es un parenquima tumoral de células de mediano tamaño, núcleos circulantes, ovalados, citoplasma de regular cuantía, sonófilos pálidos. Células de núcleo redondeados o ovales, abundante cromatina glandular. Los tipos histológicos, ependinomas mixopapilares, subependinomas, papilomas del plexo carotídeo. Coroideo, perdón. Los ependinomas, en su microarquitectura, más frecuente en la corona radiada, menos frecuente son rosetas y túbulos. Los de la caudequina tienen degeneración mixoide, lo que hace que las coronas radiadas aparezcan como pseudopapilas. Igual que los otros tumores de grado 1 hasta 4 puede clasificarse. Estos aparecen en las 2 décadas de la vida, típicamente del cuarto ventrículo, y constituyen 5 a 10% de tumores encefálicos primarios de este grupo de edad. En adultos, con lo que decía, ¿no? La médula espinal es la localización más frecuente. Y las células tumorales pueden formar estructuras pseudoglandulares redondas y alargadas, rosetas con ductos. Más frecuentes se reconocen pseudorosetas perivasculares, ¿no? De las cuales las células tumorales están dispuestas alrededor de los vasos con una zona intermedia. Estas son las rosetas verdaderas, que son luces revestidas por células semejantes a un epitelio cilíndrico ciliado. Pregunta de examen. Las rosetas representan un intento de reproducir el canal central, sin embargo, su persistencia es infrecuente. Los ependinomas mixopapilares, lesiones diferentes, aunque relacionadas, que aparecen en el filum terminal de la médula espinal y contienen elementos papilares, ¿no? Las células cuboides, que se ven en esta lámina, en ocasiones con citoplasma claro, se disponen alrededor de centros papilares que contienen tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, como vemos en este de acá, ¿no? Ependinoma mixopapilar, un filum terminal y el cono medular. Las células forman estructuras papilares, son cúbicas, redondas, ¿no? Este centro, este eje central puede tener bastante irrigación, rico en vasos sanguíneos. Y el meduloblastoma. Tengo pacientes con estas enfermedades de meduloblastoma, uno mejor que otro. Cada una en su pronóstico es según la cirugía que le hagan, ¿no? Es un tumor cerebral, el meduloblastoma, comúnmente más en niños, ¿ok? Pero puede darse en otras etapas de la vida. Solo en el cerebro, tumor bien delimitado, color gris, friable. Tumor gris, friable, gran proliferación de células pequeñas con núcleos hipercromáticos y escasos, elevado índice mitótico, rápida diseminación. Más frecuente en la primera década y cerca del 20% en las primeras décadas de la vida, o sea, 20 años por ahí, ¿no? Más frecuente en hombres que mujeres. Entonces, un tumor cerebeloso siempre infratentorial, la mayor parte de veces es en la línea media, originado en el vermus inferior. Acá vemos el patrón frecuente del glioblastoma, pregunta de examen, tumor de células pequeñas azules, patrón anaplásico, patrón nodular y patrón clásico. A nivel microscópico, extremadamente celular, con láminas de células anaplásicas. Las células tumorales individuales son pequeñas, con citoplasma escaso, núcleos hipercromáticos que están alargados o tienen forma de luna media, en media luna. Tumor infiltrante de aspecto encefaloide o que invade el cuarto ventrículo en la microscopía, altamente celular, células pequeñas, escaso citoplasma. Aquí en la microarquitectura, al igual que los anteriores, es una pseudo roseta. Aquí vemos que las mitosis son frecuentes y está este KI, que es la proliferación celular. Este KI va del 1% al 100% cuando ustedes vean una patología. Si es 1%, bajo riesgo de proliferación. Pero si vemos que tiene un 90%, un 100%, es altamente con proliferación
Eso en traducido significa que es altamente agresivo, que va a hacer metástasis, porque también pueden hacer metástasis, y que va a crecer el tumor rápidamente. Estos pueden expresar fenotipos neuronales, gránulos o rosetas de Homer-Wright. Pequeñas células azules, pseudorosetas, tipo de tumores neuroepiteliales inferenciados. Y los meningiomas, que son bien frecuentes, la verdad, también, 15%, incluso hasta 20%. Mayor frecuencia en la media de la vida, en la quinta década de la vida, 50 años. Más en mujeres, las anteriores han sido más en varones. Son intracraneanos, ellos en relación con la dura madre. Y los intrarraquídeos en el cemento torácico. El meningioma, a pesar que diga 15%, en la práctica clínica podemos encontrar que es bastante frecuente. Su nombre mismo lo dice, meningioma, es decir, se origina en las meninges del cerebro o de la médula espinal. Los meningiomas tienen algo bueno, que en el 85% de los casos pueden ser benignos, es decir, solamente necesitan una cirugía y ya está. Y el restante, el 25%, 15%, pueden ser malignos. Los pacientes pueden tener esta enfermedad y la verdad ni se dan cuenta, siempre tienen sus dolores de cabeza, pero cuando ya tienen alteraciones como convulsiones o dolores, cambios de la visión, debilidad muscular, ya estamos frente a un meningioma probablemente maligno. ¿Qué más? Origina en las células meningioidales de aracnoides, localizadas en la superficie del cerebro del sistema ventricular, masas redondeadas o placas bien delimitadas, adheridas a la dura madre. Puede extenderse al hueso adyacente, varios patrones histológicos, excepto el papilar, que tiene mayor posibilidad de recidiva. Es decir, que son benignos, que son de evolución lenta, pero si es papilar es más maligno. Los meningiomas, por macroscopía, son nódulos tumorales bien delimitados, firmes, de coloración gris rosácea. Frecuentemente el tejido encefálico vecino muestra signos de compresión, algunos meningiomas se extienden en la superficie, son meningiomas en placa. En la microscopía, como vemos en la flechita, parénquima tumoral con células de tipo meningotelial que pueden estar dispuestas en pequeños nidos sólidos, en capas concéntricas, en haces de células fusiformes, o células pueden estar dispersas en pequeños grupos con vasos sanguíneos de tipo capilar. Estas atipias no tienen significancia para el paciente, sin embargo, es importante conocerlas, ¿no? Como les decía, son principalmente benignos, generalmente unidos a la dura madre, células meningoteliales del aracnoides, pueden encontrarse a lo largo de cualquier de la superficie externa del encéfalo. Su comportamiento biológico, como les comentaba, benignos, pero muestran un comportamiento local invasor. Y generalmente los meningiomas en algunos pacientes tienen esto, ¿no? Los operan, años pasan, nuevamente recaen. Los operan y así están. Lo malo de que las cirugías es que las cirugías, ustedes como sabrán, tal vez alguien entraba a una cirugía de cerebro, es que se pueden lesionar ciertas partes adyacentes del tejido no tumoral. Y eso puede afectar el habla, incluso la movilización o el factor al momento, por ejemplo, de recordar cosas, escribir cosas, puede afectar este desarrollo que tenía el paciente por lo general normal, ¿no? Muestra un comportamiento local invasor. El comportamiento maligno es más frecuente en el tipo angiomatoso y se correlaciona con un alto número de mitosis. A mayor mitosis hay mayor proliferación, mayor malignidad, igual que en el CAI 67, que era mayor proliferación. La infiltración del hueso, que no es rara, no necesariamente es un signo de malignidad, pero sí del encéfalo. Si se va al hueso, puede ser que no sea algo malo, pero si se va al encéfalo, sí. Meningioma en la variante meningoteliomatosa sincital, hay remolinos de células de tipo meningotelial que tienen un citoplasma abundante y núcleos ovales, como por ejemplo en esta imagen,
como si fuera un remolino, ¿no? En la variante transicional, además de los remolinos meningoteliales, hay estructuras laminares esféricas calcificadas, los cuerpos de Samoma. En el meningioma endotelematoso, tumor mesodérmico constituido predominante por nidos de células redondas, algunos de ellos solo dispuestos en capas concéntricas, de posición en telas de cebolla. Algunos cuerpos también de Samoma. A media potencia, el meningioma se compone de nidos arreminados de células. Es posible una variante de patrones. A mayor aumento podemos ver en esta lámina que el meningioma tiene células rosas regordetas, una pequeña cantidad de hemosiderina glandular está presente y puede estar los cuerpos del Samoma. El craneofaringioma también es una enfermedad importante que conozcamos y son enfermedades de un tipo de tumor cerebral benigno, no canceroso, pero vemos que puede tener un crecimiento lento y localmente invasivo. Estos craneofaringiomas nacen a partir de las células embrionarias cerca de la glándula pituitaria en el nivel de la hipófisis y pueden darse en dos picos de edad. Pueden ser entre los 5 y 14 años y entre los 50 y 74, es decir, están en los extremos de la vida. Como van a estar en la base del cerebro, estos tumores son importantes de una forma diagnosticar porque pueden afectar estructuras vitales, ¿no? Hipotálamo, glándula pituitaria, nervios ópticos. Entonces vamos a ver que no solamente va a haber afectación neurológica, sino también endocrinológica. Entonces, presentan nidos epiteliales pavimentosos, bien delimitados del estroma, presentar involución quística con cúmulos de sustancias mucoide o queratinización, calcificación y demás. Puede provocar con frecuencia una reacción de tipo de cuerpo extraño con el tejido vecino y el craneofaringioma deriva pues, de restos de la bolsa de Rechet. Y los síntomas comunes, ¿no?, del craneofaringioma, que puede ser pregunta de examen, problemas visuales, desajustes hormonales, síntomas de presión intracraneal, entre otros. En los anteriores tumores, tanto alteraciones endocrinológicas no había, ¿ya? Y en los tumores de los nervios periféricos podemos encontrar el schwannoma. El schwannoma está derivado de las células de schwannoma, frecuentemente entre los tumores de los nervios periféricos y generalmente localizados en las porciones intracraneales y afectan a los nervios sensitivos, intrarraquídeos, agujero de conjuntivo o segmento distal extrarraquídeo. Estos son más frecuentes en los nervios intercostales, mediastino posterior y la cara flexora de las extremidades. Este schwannoma macroscópicamente vamos a encontrar que son tumores o nódulos firmes, elásticos, bien delimitados, blanquecinos, a veces mucoides. Aquí encontramos las células fusadas bipolares con finas fibrillas dispuestas en haces entrecruzados. En cortes longitudinales los núcleos se disponen en filas transversales. Vemos que estas bandas hialinas son características del schwannoma y se denominan cuerpos de Verocay. Generalmente en su mayoría presentan estos cuerpos, pero no están en su totalidad. Algunos schwannomas pueden presentar abundantes vasos trombosados con degeneración mixoide, como lo habíamos visto. Y los schwannomas múltiples suelen ser manifestados pueden ser manifestación de una neurofibromatosis de von Recklinghausen. Entonces, podemos ver en estas enfermedades, en este tipo de tumor benigno, porque es un tumor benigno, que puede haber síntomas según, por ejemplo, si es una presencia de masa, un bulto visible, compresión nerviosa. En este caso, los pacientes van a tener mucha parestesia, a nivel de miembros superiores e inferiores. Y si, por ejemplo, el schwannoma es vestibular, del cráneo, ubicado en el nervio acústico, puede provocar mareos, vértigo, problemas del equilibrio o pérdida de la audición. Pregunta de examen, ¿ok? Y
En el neurofibroma, que es otro tipo, nosotros vamos a ver que también son tumores benignos que crecen en los nervios periféricos. Se asocian comúnmente a una deficiencia de la neurofibromatosis tipo 1 y son tumores que en poca frecuencia podrían volverse malignos. Hay tipos de neurofibromas. Dentro de los tipos podemos encontrar dos, en el caso cutáneos o plexiformes. Cutáneos solamente se afecta la piel, se desarrollan a lo largo de los nervios más pequeños y parecen en grandes cantidades, y los plexiformes afectan en general a los fascículos nerviosos y pueden ser más grandes. Y los plexiformes, pregunta de examen, se pueden convertir en malignos. Entonces, la causa más frecuente, como lo habíamos visto, es por una neurofibromatosis tipo 1, y esto está en relación a la mutación en el gen NF1, que es encargado de producir la neurofibromina, una proteína que pues regula el crecimiento celular. ¿Ok? Este neurofibroma plexiforme se presenta como un engrosamiento mal delimitado, irregular, cilíndrico. Y histológicamente, una neurofibrina plexiforme constituido por elementos similares a un neurofibroma cutáneo, pero presente con microarquitectura particular, dado el engrosamiento y decisión de filetes nerviosos. Hay en el puente abundantes axones. Pueden ser los neurofibromas solitarios o múltiples, pero ambos casos están en relación al neurofibromatosis que ya lo estábamos conversando. Y en la degeneración sarcomatosa ocurre en el componente de estirpe neurolimbar. Y luego tenemos la facomatosis. Es un síndrome neurocutáneo, ¿no?, que se puede dar por enfermedades genéticas, principalmente el desarrollo de la piel, del sistema nervioso y los ojos. Puede verse que un paciente puede tener lesiones en la piel, manchas o lunares, y el desarrollo de tumores benignos. También los tipos más frecuentes son la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber, ¿ok?, con el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Esas serían sus variables. Y son lesiones del ectoderma y del neuroectoderma, algunas malformaciones tisulares, otras tumorales, que son displasias blastomatosas. El término de esto deriva en cuenta en las amartosas lentiformes del iris, la retina o el disco óptico, ¿no? Dos más frecuentes, la neurofibromatosis de von Brinsemann y la esclerosis tuberculosa o de Borjeven. Neurofibromatosis, lo que le estaba comentando, dos tipos, las causas, la neurofibromatosis tipo 1, la 2, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Sturge-Weber y del von Hippel-Lindau. Los pacientes tienen retraso mental, macrocefalia, neurofibromatosis 2 con central clásica, se debe a una mutación en el cromosoma 22, es autosómica dominante. Principalmente xenomas, meningiomas múltiples y menos constantes en gliomas y hemartomas gliales. La tuberosa, que son tumores benignos en múltiples órganos, incluidos en el cerebro, riñón, corazón y piel. También pueden haber ojos y diversas vísceras. En un 30% casos provoca la muerte por compresión del sistema excitoconductor. Y la esclerosis cerebral tuberculosa. Esta enfermedad, en el caso de esta esclerosis cerebral tuberculosa, es una enfermedad en la cual son a raíz de un trastorno genético en los genes TSC1 y TSC2, ya que provoca el crecimiento de tumores benignos como los amartromas en múltiples órganos. Ahora, este tumor, el tratamiento es bastante
reservado. Los síntomas, en su mayoría, estos pacientes tienen retraso del desarrollo, convulsiones, crisis epilépticas, lesiones características en la piel y por lo tanto también como tienen retraso del desarrollo, discapacidad intelectual. Aparecen en las vísceras como riñones, corazón, como rhabdomiomas, ojos, pulmones. El tratamiento no es curable, ¿no? Pero el enfoque es un tratamiento paliativo, es decir, las molestias o síntomas se manejan mediante tratamiento, ya sea, por ejemplo, del síndrome convulsivo, ¿no? Terapias de apoyo para el dolor y todo lo demás. Pero en su mayoría no tienen cura y los pacientes terminan por fallecer. Muy bien, y esto sería todo por el día de hoy. Tumores cerebrales, como les decía, hay infinidades. Sin embargo, los que hemos tratado, los meduloblastomas, los gliomas, los meningiomas, los ependiniomas, podrían venir en el examen. Como les comenté, creo que en las clases anteriores, va a venir el examen, en realidad, este examen que ya es para terminar su ciclo de patología 2, van a haber partes de patología, pero también para que hagan unidad clínica, para que diferencien algunas cosas, características de la histología y, bueno, correlacionar el diagnóstico. Todo lo que ustedes están leyendo, aprendiendo y todo lo demás, que leen todo el tiempo, todos los días, no estudian, es para llegar a un diagnóstico y un probable tratamiento, ¿no? Como vemos, hay enfermedades cerebrales que no tienen tratamiento, que es un tratamiento paliativo, un tratamiento para mejorar la calidad de vida, pero hay otros que sí, ¿no? Los meningiomas, los schwannomas, los glioblastomas, son enfermedades que si tienen un buen manejo quirúrgico, neuroquirúrgico, y más importante, creo yo, siempre le he dicho, es que los médicos que están en la periferia, en los centros de salud donde ustedes van a ir, sepan ser su referencia rápido, ¿no? Y si son unos buenos médicos, estos casos, porque no es que le va a llegar 10 pacientes con gliomas, schwannomas, meduloblastomas, no. Esta es una patología en tumores cerebrales bajo, no es muy frecuente que tengas un paciente así. Pero si tienes un paciente así que tú sabes y has estado atento en la clase y has leído y te ha interesado leer un poco más, son pacientes que tienen posibilidad de curarse. O sea, es decir, doctora, ¿qué tengo que hacer? Pedirle una imagen simple, no una tomografía con contraste, porque a veces las resonancias son caras, explicar la necesidad del paciente y ¿por qué? Porque a veces van referenciados a neurocirugía o neurocirugía no, a neurología por cefalea. Pero ustedes como médicos generales pueden pedirlo. Yo sé que pueden ser particular y todo eso porque a veces las referencias demoran. Pero ya haciéndolo y explicándole al paciente la necesidad de ese estudio, yo creo que el paciente puede ser diagnosticado más rápido. Lamentablemente una tomografía, una resonancia en el hospital demora mucho. Pero si desde el inicio el paciente no por ejemplo, cefaleas, que ustedes la tienen, que es una paciente crónica, doctor, me duele mi cabeza, y ustedes hacen una anamnesis y le preguntan, señora, ¿alguna vez ha hecho una tomografía? No. ¿Estaría bien eso? ¿Estaría bien, sí o no, eso? Y le dice la paciente, tengo vértigo, tengo náuseas, inestabilidad para la marcha, pero tengo 10 años o 5 años con cefalea. Pero mi doctor me da acá mi tramadol con mi paracetamol. ¿Está bien eso o no, alumnos? Hola. No, doctora. No, O sea, doctora, tengo no un estaría paciente, bien. no estará bien, ¿cierto? Un paciente con 5 o 10 años con cefalea, tiene vértigo, náuseas, encima tuvo una convulsión hace 2 años, 3 años, aislada. Entonces, no, porque esa no es una cefalea, ¿no? Una cefalea común y corriente. Puede ser que tenga un tumor. Ya hemos visto que los meningiomas están años ahí, esperando que algún médico que sí leyó un poco de esta parte que les he comentado, le pida una tomografía. Una tomografía ahora en cualquier institución que le hagan particular, pues es barata, ¿no? Entonces,
pueden darles opción, pero nunca ustedes pues vayan, ay no, a este lugar, porque pueden decir, no, el doctor gana, no sé, por esto. Pero sí pueden decirle la importancia de una tomografía. No, señora, es importante por esto, por el otro. Porque si ustedes como médico le explican la importancia de una tomografía, el paciente va a entender que tal vez debe invertir en esa tomografía para descartar algún tumor. Y que ustedes tienen que ser la primera línea de tratamiento. Es decir, si ustedes están seguros que es por sangrado, porque el señor tiene una hipertensión arterial, etcétera, etcétera, le pido sin contraste. Pero si no tiene ningún antecedente, es joven, ya hemos visto niños, 20 años, porque también ustedes van a ver niños, pues señora, ¿sabe qué? Una tomografía con contraste. Igual, como no, si no se capta mucho la lesión, porque la lesión a veces, como es resonancia lo estándar, te puede poner sugerible. Ya con ese sugerible tú tienes como médico un aval de referenciar a ese paciente y decirle al paciente y explicarle cuáles son los diagnósticos probables que pueda tener. Haciendo eso ya, tú como médico en un centro de salud haces un montón. Y le digo esto porque a veces en la práctica médica como oncóloga me llevan pacientes pues que tienen años de ir de una consulta a otra consulta, que incluso a algunos pacientes les dan corticoides, tanto corticoide que hasta les causan un síndrome de Cushing, tanto corticoide que más bien hace un trastorno endocrino y el paciente pues siempre tuvo la enfermedad, el tumor estuvo ahí, pero como le puse corticoides, pues disminuyó, tal vez porque los corticoides ustedes saben que puede disminuir alguna lesión, ¿no? Pero ese no es el tratamiento. ¿El tratamiento cuál es? Si es un tumor que está en una localización adecuada y es un tumor resecable, pues se hace una cirugía y el médico pues trata de extraer todo el tumor y de ahí pasa a radioterapia o a quimioterapia. Y en algunos casos reciben las tres, en algunos casos recibe solo cirugía y en algunos casos lamentablemente pues tienen que tener un esquema más intenso como quimioterapia endovenosa y radioterapia, que es fuerte el tratamiento. Y es el esquema Packer en los meduloblastomas, horrible tratamiento de varios meses. Pero eso es lo que quería comentarles por tumores cerebrales. ¿Ok, chicos? Entonces ya ahorita le voy a pasar a su compañera la de las anteriores clases para que se puedan a repasar. No pretendo que sean patólogos, si quieren ser patólogos está bien, pero siempre va a ir de la mano con lo más frecuente y por ahí pues ustedes saben que unas preguntas de casos clínicos, ¿no? Como lo que acabamos de hablar rapidito, hemos visto que primera opción sería una imagen, neurocirugía, si hay un edema cerebral, manitol, corticoide, estabilizar al paciente. Y eso es lo estándar y lo que deben hacer, ¿ok? Muy bien, entonces quedamos así. Les envío ahorita a su compañera. Esto sería todo para el día de hoy. ¿No tienen alguna pregunta? El examen les estaré diciendo a su compañera. No, doctora, ninguna pregunta. Gracias. Muy bien, nos vemos chicos. Cenen. Hasta luego. Gracias, cuídese. Que les vaya muy bien.